Les doy la bienvenida aquí al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar acompañándoles en estos próximos minutos para contarles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que se va a realizar la liberación de un número importante de presos que incluye venezolanos y extranjeros. El gobierno español ha confirmado que hay también españoles entre ellos y lo considera un paso muy positivo. Y hay manifestaciones masivas en Minneapolis. Miles de habitantes de la ciudad estadounidense protestaron contra el asesinato de René McLean-Good por parte de un agente del Servicio de Inmigración conocido como ICE. El gobierno federal defiende la reacción del funcionario y el alcalde y el gobernador de Minnesota lo han criticado. El gobierno sirio de facto ha declarado un toque de queda sobre 6 distritos de Alepo, incluidos 2 controlados por los kurdos. Es el tercer día consecutivo de combates entre el ejército y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por las milicias kurdas del norte y el este del país. Comenzamos. Pues vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Venezuela después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informara que se iban a realizar liberaciones de un número importante de presos que incluyen venezolanos y extranjeros. Se trata, dice, de un gesto para consolidar la paz y la convivencia pacífica. El gobierno español ha confirmado que hay 5 españoles también entre los liberados y lo considera un paso muy positivo de las autoridades de Caracas. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Pues para conocer más detalles de esta liberación vamos a irnos hasta Caracas con nuestra periodista Carolina Bigot. Carolina, muy buenas tardes. ¿Cómo avanza este proceso? Se conocen ya los nombres de algunos de los liberados, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Aún no hay confirmado el nombre ni el número de los políticos que han sido liberados, pero oficialmente se habla de algunos políticos importantes, como por ejemplo Rocío San Miguel, Perkins Rocha, pero la verdad es que aún no hay una información oficial. Pero vamos a tratar de conversar rápidamente con esta señora. Estamos en vivo para que me cuente su esposo cuánto tiempo tiene. Mi esposo es mi hijo. Es su hijo, perdón. Soy la mamá de Juan José Freites Cabrejo. Él es coordinador de 20 Vargas. ¿Cuánto tiempo tiene detenido? ¿Qué siente el día de hoy? ¿Qué espera de esta acción? Bueno, mi hijo tiene 2 años, ahora el 23 de enero, y siento pues mucha desesperanza, a la vez alegría, a la vez tristeza. Y bueno, deseo la libertad de él y de todos los inocentes. Tanta gente que ha sido encerrada injustamente. ¿Cómo han sido estos dos años para ustedes? Terribles, angustiantes, desesperantes. ¿Ha hablado con él? ¿Cuándo fue la última vez que habló? La última vez que lo vi fue el 31 de diciembre. A Dios gracias nos dieron la visita, pude pasar todo el día con él y compartir. ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo vio? Mira, lo vi bien. Si yo te digo que lo he visto maltratado, te estoy mintiendo. No podemos decir cosas que no son ciertas. Por lo menos en mi caso, Juan está bien, lo único cautivo, con todas las restricciones que ellos tienen, pero él está bien. Usted, en voz del resto de las madres de presos políticos, ¿qué dice? ¿Qué piensa? Pienso que ya es hora que los liberen a todos sin excepción. No hay derecho. Y esta es una manera de demostrar de que de verdad se quiere el cambio y de que va a haber unidad. Venezuela no está dividida en dos, Venezuela es una sola. Todos somos venezolanos. ¿Me repite su nombre, por favor? Natalie Cabrejo de Freites. Bien, era la madre de uno de los presos políticos a los que se espera pues sean liberados el día de hoy. Recordemos que el Comité de Familiares de Presos Políticos habla de más de 1.000 presos políticos. Sin embargo, hasta esta hora nosotros nos encontramos a las puertas del helicoide, donde funciona la principal cárcel o centro de reclusión de presos políticos acá en Caracas, y pues no hemos podido ver la liberación de ninguno de ellos. Es la información que tenemos hasta el momento. No sé si tienen alguna pregunta. Carolina, de momento seguimos a la espera de saber quiénes podrían ser oficialmente estos nombres, pero era una
un paso esperado o ha sorprendido ahí en Venezuela? Sí, claro, completamente. A pesar de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dice que se trata de un acto de acercamiento, de paz y de una relación, de una acción unilateral, es decir, que no tiene nada que ver con otros gobiernos, por supuesto, significa un gran avance en todo esto. Pues en los más de 1.000 presos políticos, muchos de ellos enfermos, han sufrido y sobre todo, como escuchaban a la señora, sus familiares son los más afectados. Por eso, el movimiento o lo principal que se vive acá en Venezuela es la liberación que se espera de esas más de 1.000 personas que se encuentran incluso desde hace 5 años. Pues Carolina Vigot, desde Caracas, muchísimas gracias por este reporte. Vamos a seguir durante toda la jornada, sin duda, atentos a esa salida de presos. De momento, para ahondar en esta liberación, vamos a hablar también con Rafael Uzcategui, sociólogo y director de la ONG El Laboratorio de Paz Venezuela. Rafael, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en France 24. Como le preguntaba también a nuestra periodista, ¿era este un movimiento esperado, dadas las presiones de estos días de Donald Trump? ¿O aún así sorprende quizás por el alcance que hasta el momento podemos intuir? No, gracias por el contacto y efectivamente era uno de los mensajes que toda la sociedad venezolana, especialmente las organizaciones sociales, esperábamos sobre la real voluntad de iniciar un proceso de transición a la democracia. Era una exigencia que se venía realizando, era una demanda que las autoridades norteamericanas conocían desde hace mucho tiempo y sabíamos que ellos tenían voluntad de incluirlo dentro de esta agenda, de este marco, de este acuerdo de cooperación entre Estados Unidos y Venezuela. Así que extraoficialmente se ha dicho que esta cifra pudiera beneficiar entre 100 a 400 personas presas políticas en el país. No sería la totalidad, supuestamente. Y hasta ahora solamente tenemos conocimiento que han sido contactados familiares de presos políticos que se encuentran en el centro del Helicoide, que no es precisamente el centro de reclusión de privación de libertad que más tiene presos políticos en Venezuela, sino seguimos esperando que, por ejemplo, el penal de Tocorón, que se encuentra en el estado de Aragua, que es el que tiene más presos políticos, también se han contactado familiares para anunciarles que sus seres queridos van a estar en libertad. Así que podemos estar en presencia de un proceso de liberación por etapas. En este momento nadie todavía ha salido de la cárcel porque hay un proceso de papeleo que generalmente retrasa este tipo de liberaciones. Pero, por supuesto, estamos muy contentos que Rocío San Miguel, nuestra compañera defensora de derechos humanos, esté dentro de la lista de los españoles que han sido beneficiados con esta medida. Bueno, algunos de los presos que, según información extraoficial, han sido liberados, ha confirmado el gobierno español, como usted bien dice, Rocío San Miguel, pero se habla también de Enrique Márquez. ¿Cree que perfiles como el de Márquez podrían jugar a partir de ahora un rol político en Venezuela o todavía eso es una duda que no podemos responder? Esa acotación que hace es muy importante porque en los escenarios que discutíamos teníamos el temor que las personas que fueran liberadas a partir de este acuerdo fueran personas que tuvieran un perfil medio, un perfil bajo, que no fueran precisamente los presos políticos, digamos, más reconocidos. Pero estamos viendo que en esta lista extraoficial, que algunos familiares nos piden que por favor no divulguemos los nombres porque eso pudiera complicar este proceso en el cual ellos tienen, por supuesto, la esperanza de que terminen de salir, se encontrarían perfiles como el que has sugerido. Y eso nos dice que otras personas, digamos, connotados y conocidos presos políticos también pueden ser beneficiarios de medidas similares. Así que, digamos, para nosotros sí, el caso de Enrique Márquez es muy emblemático porque hay que recordar que él era el candidato presidencial de las izquierdas y efectivamente pues hay mucha expectativa que él pudiera tener un rol en todo este proceso de transición para articular las diferentes fuerzas democráticas en este momento. Bueno, desde el día 3 estamos sin duda ante una ola de acontecimientos a un ritmo frenético ahí en Venezuela. ¿Qué nos dice esto de la actual posición de la cúpula en el poder? Bueno, es muy interesante lo que ha sugerido porque el antiimperialismo estaba siempre en el núcleo duro de la ideología del movimiento bolivariano. Y es muy curioso cómo en este momento precisamente hay un proceso de reacomodo interno de fuerzas para conseguir un nuevo punto de equilibrio ante la ausencia de Nicolás Maduro y cómo, a pesar de que se hereda una retórica antiimperialista que va a continuar de alguna manera, se está construyendo este marco de cooperación con Estados Unidos y todo lo que ha anunciado el presidente Donald Trump ha sido repetido por los principales voceros del actual gobierno, especialmente Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada, y su hermano Jorge Rodríguez. Entonces es muy curioso esta mutación, esta emergencia de una nueva fase del chavismo
quizás un poco más descafeinado, un poco menos radical, muy interesado en mantener el control, en mejorar los indicadores económicos y potencialmente participar en elecciones en mejores condiciones, a ver si el chavismo pudiera recuperar ese caudal político perdido que alguna vez tuvo Hugo Chávez con esta mejora de la economía. Así que los acontecimientos, como tú dices, siguen una evolución muy frenética, todos los días tenemos noticias nuevas, pero no deja de sorprender este acuerdo de cooperación entre un proyecto político que, bueno, que se decía a sí mismo representante del antiimperialismo del siglo XXI. Pues Rafael Uzcategui, una vez más, gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias por el contacto. Vamos a seguir hablando ahora de Estados Unidos, porque en Minneapolis continúan las protestas por la muerte de Renee McLean-Good. La mujer fue disparada y asesinada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE. El hecho ha sido justificado por el gobierno federal y ha desencadenado manifestaciones en contra de esas redadas de migrantes y de las acciones del ICE en la ciudad. Nos vamos a ir hasta la Casa Blanca para ampliar la información con nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, muy buenas tardes. El gobernador de Minnesota ha llamado a la calma, mientras desde el Ejecutivo se está justificando la acción de la gente, incluido el propio vicepresidente J.D. Vance. Hola Rodrigo, así es. La postura de la Casa Blanca es la defensa absoluta a los agentes del ICE. Para ello, hoy la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, invitó a su conferencia de prensa aquí en la Casa Blanca al vicepresidente J.D. Vance, quien lo que dijo inició por supuesto esta rueda de prensa condenando vehementemente no por esta muerte, sino el hecho como tal, y desde luego calificando a esta mujer como una supuesta terrorista. De hecho, lo que dijo el vicepresidente era que quienes tuvieran inconvenientes o que no estuvieran de acuerdo con la forma en la que la administración está manejando la migración, lo que tienen que hacer es llevar todas estas inquietudes a las urnas, esto teniendo en cuenta que a finales de este año, en noviembre, va a haber unas elecciones legislativas en las que se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Lo que dijo también la portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, es que eran demócratas radicales, supuestamente los que estaban creando estas condiciones supuestamente de inseguridad para los agentes del ICE, pero que ellos iban a continuar trabajando todo esto en esta línea de esta narrativa según la cual es supuesto terrorismo doméstico. Estamos perdiendo el sonido de nuestra corresponsal Natalia Cabrera ahí en Washington. Vamos a intentar retomar esa conexión en cuanto mejore la calidad de la señal. Entre tanto, las fuerzas oficiales de Siria bombardean una vez más Alepo, la ciudad más poblada del país. Al tiempo han declarado un toque de queda sobre 6 distritos de la ciudad, incluidos 2 controlados por las fuerzas kurdas. Es el tercer día consecutivo de combates entre el ejército y las fuerzas democráticas sirias, lideradas por las milicias kurdas del norte y el este del país. Tan solo hoy el gobierno habla de 9 civiles muertos, mientras las SDF cuentan otras al menos 8 víctimas. Pues retomamos esa conexión con nuestra compañera Natalia Cabrera en Washington. Natalia, más allá de lo que ha dicho J.D. Vance también respecto a este asesinato, a lo que ha ocurrido, en Minneapolis, tenemos que hablar del Senado, ¿verdad? Porque están avanzando una ley que prohibiría al presidente Donald Trump. Es una resolución que le prohibiría emprender nuevas acciones militares en Venezuela. Además, han votado a favor algunos republicanos y esto no ha gustado a Donald Trump. Hola Rodrigo, sí, de nuevo, esto así es un trámite por el momento que está iniciando, es un primer paso para llevar a cabo esta votación que sí iría con miras a aprobar una resolución para que se le impida al presidente Donald Trump tomar más acciones en Venezuela sin la autorización del Congreso, y como lo mencionas, este primer voto tuvo apoyo de algunos republicanos, con lo cual esto desde luego causó la indignación del presidente Donald Trump, quien dijo
que aquellos que habían votado para que esta votación, para que esta resolución se pudiera llevar a el pleno del Congreso, deberían perder sus sillas en el Capitolio. Justamente recordemos que hay elecciones en noviembre en las que algunas de estas sillas están en juego, y con lo cual para algunos republicanos perder el apoyo del presidente Donald Trump significaría también perder su silla en el Congreso. Lo que es curioso también es que en esta rueda de prensa aquí en la Casa Blanca en la que participó Vance también se le hizo una pregunta al respecto, y lo que él dijo casi al mismo tiempo mientras que Trump estaba haciendo esta publicación es que los republicanos de todas maneras están cohesionados y que esto se trata simplemente de un procedimiento técnico que, recordemos, pues los demócratas han estado impulsando debido a que la Constitución de Estados Unidos le exige al presidente estadounidense que notifique al Congreso cada vez que va a llevar a cabo una operación en el extranjero. Pues Natalia Cabrera, desde la Casa Blanca, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros vamos a cerrar así el informativo. Yo les invito a que sigan aquí en France 24 y, como siempre, gracias por elegirnos. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington, los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados, noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.